Bienvenidos, amados, a este su programa de Ruina Restauración. ¿Cómo están hoy día? Qué lindo viernes. Esperemos que el Señor haya estado con ustedes durante toda la semana, todo el mes. Por supuesto que Él nunca nos deja, nunca nos abandona. A veces uno siente que sí nos dejó, que sí nos abandonó, que no está ahí, no escuchamos su voz. Pero eso está todo en la mente. Y no lo digo con ninguna otra intención más que de darle una introducción a este mensaje. Como ustedes se dieron cuenta, durante la semana puse un post, una introducción al mensaje de hoy día. Y toqué en el tema de los esclavos, el pueblo judío cuando era esclavo en Egipto. Y el Señor me dio cierta revelación. Siento que en mi espíritu es un mensaje que el Señor quería que se diera en respecto a este tema, esta área tan conocida, pero que es raramente hablada, escuchada y comunicada, confrontando el espíritu de esclavitud, confrontando el espíritu de esclavitud. Después de 400 años en esclavitud, el pueblo hebreo salió de Egipto, que en hebreo la palabra Egipto es Mizraim. Dirigidos por el gran siervo de Dios, Moisés, se apresuraban hacia la tierra prometida, llenos de gozo, felices. Imagínense ustedes, 400 años, varias generaciones de hebreos finalmente habían salido de ese lugar de aprietos, ese lugar de escasez, y habían sido libres por la intervención nada más y nada menos que de Dios. Libres finalmente para alabar, para adorar a su Creador. Y todo ese tiempo en Egipto había sido simplemente una horrenda, duradera pesadilla que era inimaginable lo que les ocurrió al pueblo hebreo. Generación tras generación de hebreos habían nacido, habían crecido, tenido su niñez ahí en Mizraim y habían muerto en la vil pobreza, muerto en dolor, habían muerto en la miseria, en la tortura, bajo el látigo duro del faraón de Egipto. Y quiero que sepan, hermanos, que el trabajo que los egipcios imponían en el pueblo hebreo no era simplemente un trabajo, una tarea, como digamos, voy a trabajar hoy día, trabajo en tal fábrica, en oficina, en la construcción, en lo que sea, en la jardinería o en una escuela. No era nomás una tarea de trabajo típica y normal, no. El trabajo y las tareas que los egipcios le imponían a el pueblo hebreo, a los israelitas, tenían una motivación malvadísima. Era cruel de una manera inimaginable. Y, el trabajo, puede ser mentalmente y físicamente agotador. En la área donde yo trabajo, tengo que usar mi mente continuamente. Es agotador. Cuando yo llego a casa, llego mentalmente agotado porque mi trabajo se requiere mucho intelecto.
Entonces se me cansa básicamente el cerebro, llego con la mente cansada y la lengua y la boca cansada también de tanto hablar, los ojos de tanto escribir, etc. El trabajo puede ser físicamente y mentalmente agotador, pero eso no lo hace malo el trabajo, es bueno trabajar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es bueno trabajar. Lo que hacía que la situación en Egipto fuera insoportable no fue simplemente la esclavitud y el trabajo. No, era la extrema dureza de trabajo que les imponían los egipcios al pueblo hebreo. Los egipcios obligaban a los hebreos a trabajar con crueldad, o sea, de una manera malísima. Eran crueles con ellos. El trabajo que les imponían era cruel. Y la palabra, hay una palabra en hebreo que define esta palabra cruel y se dice befarek. Befarek o befarek es un sentido cruel, es una extrema crueldad, ¿ok? Y esta palabra la encontramos, por supuesto, en la palabra de Dios en Éxodos, capítulo 1, versículos 13 y 14, pero también en la Biblia hebrea, en la Biblia judía, se encuentra esta palabra befarek. No la van a encontrar en la Reina Valera o en la traducción. El egipcio imponía tareas que eran severamente crueles y les amargaban sus vidas con dura servidumbre. No tan solo eran crueles, sino les amargaban la vida. Imagínense ustedes que usted se levante a las 3 de la mañana y que no haya desayuno, ni siquiera agua de tomar. Inmediatamente ya lo están llevando al campo a entrar en un lago de lodo, un pantano de lodo, ¿ok? En la noche, básicamente 3 de la madrugada, 4 de la madrugada, todavía no sale el sol, y que te lleven a un lugar que hiede, que apeste, a trabajar, a entrar en el lodo para poder comenzar a hacer ladrillo. Y trabajas desde antes de que salga el sol hasta varias horas después de que se ponga el sol. Y no tan solo eso, pero tienes un mayordomo que te está dando latigazos, te está humillando, te está tratando de una manera muy cruel. Y ese era el día tras día de la gente hebrea cuando vivieron como esclavos en Egipto. Como resultado, el pueblo de Israel, el hebreo, se debilitó, se fragmentó. Tenían una aflicción que les acongojó el espíritu. No era algo normal, quiero que entiendan. Su aflicción y sufrimiento les quebrantó el espíritu y andaban con espíritu acongojado. Y en el trabajo, como les dije hace un momento, es algo bueno. Inclusive el trabajo es uno de los principales propósitos y alegrías, de hecho, para muchos de nosotros, es alegría. Es una alegría en la humanidad, es lindo, es una bendición decir, voy a trabajar, me voy a ganar la vida honestamente en mi labor, en lo que Dios me ha dado. Pero para el israelita se convirtió en una aflicción por la dureza de la opresión de los egipcios.
no iban felices chiflando en el camino hacia su trabajo. No iban gozosos de ir al lugar donde los llevaban a hacer el ladrillo. No iban felices, iban con amargura y quebrantamiento de espíritu. Cuando finalmente, y me voy a adelantar un poquito, cuando finalmente el pueblo, la nación de Israel, fueron libres y llegaron a la tierra prometida, a las fronteras de la tierra prometida, encontraron que la tierra ya estaba ocupada. Moisés envió a 12 espías para espiar la tierra. Vimos un pueblo, una nación hebrea, quebrantada, congojada de espíritu, finalmente experimentar la libertad, cruzar el desierto y finalmente llegar a la tierra prometida, solo para encontrar que ya estaba ocupada. El Señor le ordena a Moisés, manda espías. Moisés escoge a 12 de los mejores hombres. Quiero que entiendan esto. Eran 12 de los mejores hijos de líderes de toda la nación hebrea, de toda la nación israelita. No eran cualquier personas, ¿ok? Escogieron el mero hijo de cada tribu, de todas las 12 tribus de la nación hebrea, de Israel. Fue de lo mejorcito que tenía el pueblo de Israel. Esos fueron los 2 espías. Entre ellos iba Josué y Caleb. Bueno, después de 40 días, regresan los espías con el reporte. Lamentablemente, el reporte no fue bueno. La gente, dijeron, y entre comillas estoy parafraseando, la gente que vive ahí son fuertes, más fuertes que nosotros, inclusive son gigantes. Ahí viven los hijos de Anak y también viven los amalequitas. La gente que vive ahí viven amurallados en ciudades grandes y las paredes llegan hasta los cielos. No podemos entrar ahí. Parafraseando. Ese es el reporte que trajeron los 12 espías. Bueno, 10, menos 2. Y solamente estos 2 tuvieron otra perspectiva y otro pensamiento. No teman de ellos. Son pan comido. Dios está con nosotros, dijeron Caleb y Josué. Pan comido. No teman de ellos. Pero el pueblo estaba débil. El pueblo acababa de salir de una esclavitud severa. Y no creyeron. No creían en sí mismos. No creían en Moisés. Dudaban de las promesas de Dios. Aún, escuchen esto, aún siendo testigos de las plagas que Dios le envió a los egipcios durante el proceso de la liberación de Egipto. Los hebreos vieron las plagas. Fue a ojo vivo, no fue algo escondido en solo un sector de Egipto. Fue en toda la nación egipcia donde Dios mandó las plagas. Aún siendo testigo de los milagros en el desierto, y fueron muchos los milagros en el desierto. Aún viendo la columna, la nube que los acompañaba de día para cubrirlos del sol en el desierto, y
la columna de fuego que los acompañaba de noche para alumbrar su camino y que no se fueran a accidentar, a lastimar, a caer de un barranco, a pisar una serpiente, a encontrarse con un animal, una bestia del campo. Aún después de todo eso, los hebreos no se sentían capaces de poder tomar posesión de la tierra prometida. No se sentían capaces de hacerlo. A consecuencia del reporte malo de los espías, cundió el pánico por todo el campamento judío. Inclusive la gente hasta quería regresarse a Egipto donde habían vivido en la miseria. A Egipto donde le habían robado su humanidad, a Egipto donde lo habían despreciado tanto, a Egipto donde los hacían sentir tan insignificantes que ya habían perdido su identidad por completo. Ahí querían regresar. En Números 14, 1 al 4, si tienen su Biblia, hermanos, ¿por qué no hable su Biblia? A Números el capítulo 14, versículos 1 al 4, y dice de la siguiente manera. Dice: toda esa noche la congregación comenzó a gritar y a llorar. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón, y toda la multitud les dijo: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto o morir en el desierto? ¿Para qué nos trajo aquí el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada? ¿Y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados como prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresemos a Egipto? Y unos a otros se decían: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Wow. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día uno se puede escandalizar de esto, ¿verdad? Uno puede decir: ay, los hebreos, los judíos, qué bárbaros, ya ni la hacen. ¿Cómo pueden? Vieron todos los milagros en el desierto. ¿Cómo puede ser? No lo puedo creer. Qué gente tan incrédula, tan infiel. Qué gente tan cabezones, necios, testaduros. ¿Cómo puede esa gente no creerle a Dios después de que vieron todos los milagros? For goodness sakes. Amigos, esta escena se repite de diario en las vidas de muchos creyentes. Sí, dije creyentes. Porque el que no conoce a Dios, pues no conoce a Dios. No tiene su mente iluminada, no tiene su espíritu iluminado. Estoy hablando de creyentes. Día tras día, diariamente, esta escena se repite en las vidas de los creyentes. Queremos disfrutar de las promesas, deseamos entrar en la tierra prometida o en la promesa que Dios te dio, pero llega el problemita, right? O problemas, llega por ahí un reto, una situación, se te aparece un gigante en la vida y inmediatamente cambiamos de parecer y queremos muchas veces regresar. Regresar al pasado donde la intensidad de la batalla no estaba tan feroz.
regresar a un momento en la vida donde no existía eso, todo era peaches and cream, como dicen en inglés. Todo era gozo y alegría. No había batallas, no había peleas, no había lucha. Todo estaba bien, todo pura risa, risa, ja, 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 ja. Vamos a la iglesia, vamos a decir una hora después, y después en la tarde nos vemos otra vez en la iglesia y nos vamos a comer. Pero de un repente se aparece el problema. Se aparece un gigante en tu vida. Y muchos de nosotros, digo nosotros, soy creyente, queremos regresar. Regresar a un pasado que sabemos nos trató amargamente. Regresar a un pasado que sabemos no fue justo con nosotros. Regresar a una vida que sabemos no fue buena. Nos lastimó, nos hirió, nos hizo llorar, nos hizo sufrir. Pero preferimos muchas veces regresar a esa vida que confrontar al gigante. Y de hecho, hermanos, quizás como el pueblo de Israel, tú sufras de un espíritu acongojado. Has vivido en el dolor, has vivido en el sufrimiento por tanto tiempo, tanto tiempo. Tienes años, décadas viviendo ahí al lado de ese problemita. Pasaron 2 años, 4, 6, 8, 10, 20, 40 años y tú sigues sufriendo dolor. Y es como una pesadilla perpetua que nunca termina. Y después de tantos años tu espíritu se ha acongojado y te ha robado, aún te ha robado tus sueños. Y has perdido en la jornada, has perdido tu identidad. Ya no sabes ni quién eres, ni sabes lo que es ser feliz. Has perdido el sentido del valor de la vida. Y piensas que lo tuyo ya no tiene solución. Lo tuyo está perdido. Inclusive has perdido las ganas de pelear. Sabes que tienes una promesa. Sabes que un día el Señor te dio una promesa o promesas, pero aún has perdido el deseo, la energía, las fuerzas para pelear por tu promesa, para declarar tu promesa, para tomar posesión de tu promesa, de tu destino y inclusive del destino de tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero hermanos, lo digo con amor, no lo estoy diciendo para juzgar a nadie. No estás solo. Hoy en día hay muchos hermanos que están sufriendo lo mismo. Han perdido el deseo de proclamar sus promesas. Han perdido las fuerzas de querer seguir peleando. Sí van a la iglesia, sí buscan al profeta, sí escuchan la palabra, pero dentro de ellos ya no tienen el valor para enfrentar los gigantes. Y muchos lloran en silencio. Sí, lloran en silencio. Y hermanos, esto es algo que creo que mucha gente que sufre
no lo comparte. ¿Y por qué? En primer lugar, porque da vergüenza. A mucha gente le da vergüenza compartir algo así. No todo el mundo se siente a gusto en compartir algo tan personal, ¿verdad? No todo el mundo se siente confortable en hablar con un hermano, con una hermana, decirle, hermano, sabe que los últimos años he estado viviendo de tal y tal manera. No todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo lo puede hacer. Y inclusive, cuando uno sufre de un espíritu acongojado, es muy difícil confrontar a ese espíritu de esclavitud, porque es una esclavitud. No es vivir libre. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, físicamente fueron libres. Pero el pueblo de Israel, al menos la primera generación que salió de ahí, siguieron siendo esclavos en su mente. Dejaron de ser esclavos físicos, pero siguieron siendo esclavos en su propio espíritu. Y no tengo tiempo para entrar en los otros pasajes, pero el pueblo de Israel en su propia vista, en su propio análisis, en su propia autoestima, se miraban como pequeños saltamontes en comparación de la gente que vivía en la tierra prometida. Sí había gigantes, la Biblia es muy específica, eran gigantes. Posiblemente tú no crees que eran gigantes porque tienes otra perspectiva, pero la Biblia es muy clara, eran gigantes. Solo Caleb y Josué tenían la perspectiva correcta. Son pan comido. Dios está con nosotros, no teman de ellos. Pero aún así, el pueblo seguía temiendo. No era un temor, un miedo así que hay, me asustó fulano de tal, o se oyó un trueno afuera y me sorprendió. No, era un temor que paralizaba. Y déjenme decirles algo, y lo voy a decir casi en defensa de la gente hebrea que salió de Egipto. Cuando yo veo este narrativo, cuando lo he leído por muchos años continuamente, pero últimamente que le he estado más enfoque, el pueblo de Israel sufrían de un estado mental. Habían sufrido esclavitud por 400 años y durante este proceso les causó un trastorno muy semejante a un trastorno que ustedes han escuchado de él, PTSD, trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es un estado de salud mental que las personas desarrollan tras experimentar o ver un evento muy violento y muy traumático, como por ejemplo una guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico horrendo, una agresión sexual, la violencia doméstica, causa mucho PTSD. Trastorno de estrés postraumático. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron todos traumatizados. Habían sufrido horrendas condiciones en Egipto. Inclusive habían visto sus niños ser asesinados por el faraón.
por el faraón de Egipto. Habían visto sus niños echados al río Nilo para satisfacer a las deidades egipcias por orden del faraón, para eliminar al pueblo hebreo, permitirles que no crecieran tanto. Y inclusive ese era el temor del faraón, que el pueblo y la nación hebrea en números era significativamente más grande en números que el pueblo egipcio. ¿Qué hizo? Pues resultó llevó a cabo la genocidia, la infanticidia, el asesinato, el aborto de niños, de infantes. Y con algo de algo sí, hermanos, se desarrolla un trastorno, se trauma uno, se trauma la persona. Y no es normal sentir miedo, todo el mundo siente miedo, pero estar completamente saturado de miedo, experimentando temor día tras día, noche tras noche, trauma el alma, quebranta el espíritu. Y el cuerpo busca de otras maneras de evitar el trauma, ¿sí? Hermano Michael, ¿qué está diciendo? Hermanos, estoy diciendo que muchos de nosotros creyentes, a causa de ciertas condiciones en nuestras vidas que no han cambiado, a causa de ciertos eventos, a causa de ciertos eventos traumáticos, incluyendo el COVID, incluyendo el fallecimiento de seres queridos, incluyendo otras cosas que han ocurrido, la pérdida de trabajo continuamente, agresión en el hogar, violencia doméstica, otros trastornos que hayan ocurrido o traumas que le hayan ocurrido a usted. Posiblemente usted en el pasado vivió en una situación así. Llegó a los pies de Cristo, todo estaba bien, pero de repente algo sucedió que le hizo recordar ese evento. Y se dio cuenta después de muchos años que todavía no es libre en esa área de su vida. Sigue hasta cierto nivel y cierto grado, en cierto aspecto, traumatizado por un espíritu de esclavitud. ¿Y qué me refiero cuando digo eso? Pues un esclavo es un esclavo. Un esclavo es una persona que está trabajando contra su voluntad para satisfacer el placer de otra persona, de otro grupo o de otra agencia. Es un esclavo, en definición breve. Cuando sufrimos de un espíritu de esclavitud, realmente todavía no somos libres en esa área de nuestras vidas. Y es muy probable que uno no es libre porque está sufriendo de un trauma de estrés, un trastorno de estrés postraumático. Y tocando en ese punto, hermanos, quiero, si ustedes me permiten, quiero compartir con ustedes cuatro tipos, de PTSD, del TEPT, que se dice en español, trastorno de estrés postraumático. Cada persona reacciona diferente, pero por lo normal, el número uno, este tipo de trastorno de estrés postraumático es una síntoma, es querer volver a experimentar las síntomas. En otras palabras, tiene un flashback. Algo lo hace sentir como si estuviera pasando por el evento otra vez, el evento que sucedió en su vida. Posiblemente tenga pesadillas. Le llegan pensamientos aterradores. De la nada. Puede estar en su cama
Y de repente le invade un pensamiento. No sé a quién le estoy hablando, pero sé que le estoy hablando a alguien. Puedes ir manejando tu carro, te llega una memoria. Puedes ir rumbo a algún destino y la área, el lugar, el barrio, la comunidad, el edificio te recuerda a algo, un punto en tu vida, algo que ocurrió. Estás sentado y de repente escuchas una canción en un anuncio de tele o en YouTube o un programa y te recuerda a algo, un evento o a alguien que te causó dolor. Y cuando menos lo piensas, tus manos están sudando, te sientes agitado, te sientes nervioso, nerviosa, sientes una ansiedad en ti, no sabes qué es ni por qué. Solo sabes que esa canción, ese momento, para una gente el día, ciertos días, ciertos climas y estaciones del año deprimen a la gente. Es normal sentir un poco de melancolía según van cambiando las estaciones del año, pero yo estoy hablando de algo más traumático, estoy hablando de una esclavitud. Estoy hablando de algo que no te hace sentir libre en Cristo totalmente. La otra síntoma del trastorno de estrés postraumático son síntomas de evasión. En otras palabras, a todo costo quieres evitar una situación, una persona, recuerdos traumáticos, a toda manera quieres evitarlo. Quieres evitar lugares, eventos, objetos inclusive, que te recuerdan la experiencia traumática. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, salieron traumatizados. Salieron libres, pero salieron traumatizados. Y fue ese temor, fue ese trauma que no los dejaba creer en el Dios omnipotente. Fue ese Dios que les nubló, fue ese evento, ese trauma que les nublaba la conciencia. Veían la columna, veían la nube, vieron los milagros, pero era tanto el trauma que había sufrido. Pero sí dije, voy a hablar en defensa del pueblo de la nación hebrea en aquel entonces. Había sido tanto el dolor, sus espíritus habían sido tan quebrantados, que vivían con un espíritu acongojado. Toda su jornada en el desierto vivieron y caminaron. Cada paso que daban cada día, por 40 años, lo dieron con un espíritu acongojado. Y por eso no pudieron disfrutar de la real libertad de las promesas de Dios. Por eso es que querían regresarse a Egipto, porque estaban traumados. Ya no querían seguir sufriendo. Y no comprendieron que el Dios Todopoderoso estaba con ellos y que jamás les iba a dejar ya huérfanos. No comprendieron, no entendieron, no captaron, no conectaron, no creyeron. Y no tuvieron la fe para creer que Dios los iba a liberar de todo gigante y que de hecho Dios estaba con ellos. No lo pudieron creer porque era gente traumada. Era gente que estaba viviendo en una esclavitud espiritual. La tercer síntoma de este síntoma de trastorno de estrés postraumático es cognitivo, o sea, en el estado del ánimo, la mente, la emoción. Y esto consiste en cambios negativos o creencias, hermanos, sentimientos que incluyen problemas para recordar cosas,
se te impide la memoria, se te olvidan eventos muy importantes o de repente se te olvidó el evento traumático, ¿ok? No tengo la libertad para decir esto, pero teníamos un ser querido que ya está en la gloria, que bloqueó ciertos eventos traumáticos y le preguntaba si decía, no me acuerdo de eso. Pero así le dábamos santo y seña, detalle, no me acuerdo de eso, no me puedo recordar de eso. Ese es un síntoma, hermanos, de un espíritu que seguía esclavizado, de un trauma que seguía ocurriendo en esa persona. Y es una síntoma de este trauma de post-estrés traumático. ¿Sí? Una persona que tiene estos síntomas puede sentir culpa o remordimiento por algo. ¿Sí? Y no sabes por qué te sientes culpable. No sé cuántos de ustedes caminan así. Ya pasaron las cosas, ya pediste perdón, ya saldaste la deuda, ya le pediste perdón al hermano, a la hermana, ya renovaste tu relación, la renovaste con tu señora, con tu esposo, con tu esposa, ya todo ha cambiado, pero sigues sintiendo culpa y remordimiento. Quizás has perdido el interés en cosas que antes disfrutabas mucho. Ya entrado en una depresión, ya no tienes el mismo placer que tenías antes al ver el amanecer, el atardecer, el disfrutar de un momento familiar, de tu película favorita, de la canción que más te gusta, de la nieve, el refresco, el helado que más te encantaba. Todo eso, hermanos, tiene que ver con un trauma en el espíritu. Y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió afectado, salió traumado. Y por eso fue ese temor que no les permitió entrar en la tierra prometida hasta que esa generación no falleció toda. De hecho, los únicos que entraron fueron Josué y Caleb. Los restos murieron en el desierto. Eso es muy serio, hermanos. Es muy serio. Y yo no sé a quién he estado hablando durante esta palabra, este mensaje, este tema, pero sé que le estuve hablando a alguien. Hermano, hermana, si tú sufres de un espíritu acongojado, Dios te puede ser libre hoy. Dios te puede ser libre hoy. Es probable que necesitas consejería y yo te lo recomiendo de la manera más atenta que la busques. Hermanos, no hay pena ni vergüenza pedir consejería. Mucha gente, no sé qué nos pasa, llegamos a cierto nivel en nuestro caminar con el Señor, nuestra jornada, y ya no porque conocemos la Biblia de alfa a omega, de principio a final, ya pensamos que ya no necesitamos consejería. Yo ya lo sé todo, ya sé, yo ya sé, no, yo ya sé, ya lo sé, yo ya sé. Hermanos, si usted busca consejería, busque consejería. Si usted la necesita, busque la consejería. Vaya con alguien que de veras le pueda dar un consejo firme, sabio. No nomás emocional, algo concreto, algo que le va a ayudar, algo que le va a dar la herramienta para poder llevar a cabo los cambios, para poder hacer las decisiones necesarias. Si uno se queda congelado en la misma situación, nada va a ocurrir, nada va a cambiar. Si el pueblo de Israel, con temor, se hayan atrevido a tomar esos pasos en fe, confiando en la promesa de Dios, confiando en el siervo Moisés, el pueblo de Israel, aunque se hayan sentido temerosos,
en la primera generación haya podido entrar a la tierra prometida. Pero no pudieron entrar porque no creyeron en la promesa de Dios. Y Dios es justo. ¿Sí? Dios es puro. Dios es santo. Dios no puede contradecirse. Cuando uno, hermanos, se decide a tomar las decisiones, no obstante la condición mental, no obstante nuestro quebrantamiento, no obstante el espíritu acongojado, si uno le pide a Dios que nos ayude, que nos encamine, que nos apoye, que nos respalde, que nos restaure, que nos anime, Dios se va a encargar de hacer lo imposible. Es de nosotros de tomar el paso de fe. Es de nosotros. Dios no te va a venir y te va a empujar. El Espíritu Santo no te va a agarrar de la camisa y te va a jalar el frente. Tú tienes que tomar ese paso, querido amigo. Tú tienes que hacerlo. Ahorita en mi mente acabo de ver una señora sentada en una sala. Tú sufres de un espíritu acongojado. Toda tu vida te has sentido nerviosa y acongojada y traumada. Amas a Dios y estás haciendo todo lo que puedes. Pero el Señor te dice hoy, ser libre en mí. Dame ese espíritu acongojado y yo lo voy a sanar. Estoy viendo un varón, un muchacho, que también has vivido así. Te estoy viendo que estás parado ahorita en este momento a mi lado izquierdo. Tú has sufrido de un espíritu acongojado y te da pena compartirlo. Eres joven. No le dices a nadie el temor y el trauma que tú sientes. Ocurrieron eventos en tu niñez que te da pena compartir. Así es. Voy a orar en un momento y quiero que me acompañen en esta oración. Yo siento que el Espíritu de Dios quiere liberar a mucha gente de un espíritu acongojado, un espíritu de esclavitud. Ahí donde está, hermano, hermana, querido amigo, amiga, incline su rostro y repita después de mí. Oh Dios Padre Celestial, yo creo en tus promesas. Dígame, yo creo en tus promesas. Tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir. Tu palabra dice que tú eres fiel a tus promesas. Oh Dios, tu palabra dice, fiel es Él a terminar la buena obra que comienza en nosotros. Tú eres fiel, Señor, de terminar la buena obra que comenzaste en mí. Tu palabra dice que no me vas a dejar huérfano, mendigando pan. Tu palabra dice que tú estás con nosotros. Y es en base de tu palabra, Señor, que yo llego a tu trono de gracia y de favor. Oh Dios, yo te necesito. Te necesito presente en mi vida. Te necesito que me hables.
necesito que abras, Señor, mis oídos espirituales. Dios, yo quiero escuchar tu voz y no la voz del enemigo. Yo quiero escuchar la voz de tu Espíritu Santo y no la voz del temor. Libérame, Dios, de toda trauma. Libérame, Señor, de todo dolor. Libérame, Señor, de todo trauma que me ocurrió de niño o de niña. Libérame, Señor, de todo lo que me pasó, que me afectó, que me traumatizó, que acongojó y destruyó mi espíritu. Sáname, Señor, y restáurame. Yo creo en tus promesas y yo quiero entrar en tus promesas. Yo quiero caminar digno de tus promesas. Ayúdame, Dios, a caminar sin temor. Tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de temor. Nos has dado un espíritu de poder, de amor y de mente sana. Sáname hoy, Dios. Cura mis heridas y llévame al destino que tú ya tienes predestinado para mí. Dame el valor, Dios, para enfrentar todo gigante y reclamar lo que es mío y reclamar mis promesas, porque son mías. Tú me las has dado por medio de la sangre del Cordero de Dios. Hoy día yo me declaro libre en ti, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo y borra toda mi iniquidad y dame el descanso que mi mente y mi espíritu necesitan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estuvieron escuchando a este su programa de Ruina a Restauración. Esperemos vernos la próxima vez en este su canal, a esta hora. Posiblemente entremos el día de mañana, no sabemos, pero este mensaje lo voy a estar dando también en inglés, porque siento en mi espíritu que hay unos de habla inglés que necesitan escuchar este mensaje. Hermanos, quiero tomar la oportunidad para pedirles que oren por nosotros. No es fácil ponerse detrás de una cámara semana tras semana. No es fácil hacer el tiempo para escuchar bien lo que está diciendo el Espíritu Santo, poner todo por escrito, hacer el mensaje, desarrollar el mensaje. No es fácil. La vida sigue marchando, hay tareas, hay situaciones, se presentan gigantes, problemitas. Le pedimos solo una cosa, hermanos. Oren por nosotros. Ustedes que nos conocen, hermanos que nos conocen en persona, unos que van a la iglesia con la doctora Michelle Corral, algunos de ustedes que nos han acompañado a campañas, donde nos han invitado a predicar, oren por nosotros. Pidan al Señor por nosotros, que nos vaya bien. Pidan que el Señor nos mande ángeles para que nos protejan en el estudio, cuando andamos en la calle, cuando estamos solos, cuando vamos a algún lugar a repartir la palabra. Todos los días, hermanos, nos confrontamos con algo. Todos los días llegan los retos, cada día trae su propio afán. Y todos los días nos encontramos en la lucha y la pelea, en la batalla. Y a veces que se pone intenso.
muy intenso. Algunos no creyeran, es una de las historias que le pudiéramos compartir, pero se pone la guerra intensa. Pero sabemos que el enemigo solamente pelea contra aquel que le teme. Entonces sabemos que Dios está con nosotros y le pedimos que por favor, de la manera más atenta, oren por nosotros. Cúbranos con la sangre del Cordero de Dios. Cubran a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los miembros de nuestra familia, y pida que el Señor nos siga dando palabra, siga edificando nuestras vidas y siga edificando y engrandeciendo este ministerio de ruina a restauración. Les invitamos, hermanos, que si tienen una petición de oración, por favor, mándenos un mensaje, háblenos por teléfono, mándenos un Facebook message, un Messenger, y explíquenos en qué área requieren o piden esa oración. Amén. Dios los bendiga. Soy el pastor Michael González. Que pasen feliz fin de semana. Los amamos en Cristo. Bendiciones. Aleluya.